De vuelta a tu programa, Hablemos de tu dolor. Hoy hablando de lesiones cervicales y en la próxima sección vamos a tener de invitado a Juan Mercado, un paciente de Vieques que se lesionó el cuello en una forma tan sencilla como el tipo de trabajo que él hace, donde él lo que hace es poner este tipo de rótulos en vinil, rotulando los botes, las lanchas, los troces, el pesaje, la información que se necesita por reglamento, por ley. Y ese tipo de trabajo, él a veces le dedica, dependiendo de cuánta premura tenga el cliente. Él dice que hay veces que se tarda hasta 10 horas, pero 10 horas en una posición donde está hiperflexionando. Hiperflexionando es bajando, manteniendo la cabeza hacia abajo. Es como cuando una persona está todo el día mirando el celular, pero en el tipo de trabajo que él hace. Él está mirando hacia abajo y esa posición provocó que la curvatura, esta curvatura que está aquí, se invirtiera, provocando que la vértebra 4, 5 y 6 se salieran de su lugar, se desplazaran, lastimando ese ganglio que está aquí, provocando entonces que él comenzara a sentir una serie de dolores en el cuello, que luego pasó directamente a la cabeza, luego a los hombros, luego a los brazos, se lo empezaron a adormecer las manos, luego en la espalda alta, luego a mitad de la espalda alta, empezó a sentir corriente eléctrica, empezó a desarrollar unos problemas a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, porque toda esta área, si vemos aquí, cuando esta área se afecta, comienza a degenerar, toda esta área comienza también, todos estos ganglios, a tener pérdida de conductividad eléctrica. Y como somos un ente eléctrico, tenemos un cable positivo, que es este que está aquí, que le llamamos el sistema simpático, y este cable que está aquí, que es el negativo, le llamamos el sistema parasimpático. Cuando hay una interrupción, por la razón que sea, pues entonces hay una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos, extremidades, o áreas musculares, o articulaciones, o áreas linfáticas, a los cuales esos nervios son responsables de estimular. En este caso tan interesante, vemos que él comenzó hace cerca de 7 meses, continuó degenerando, él se sintió que se le había salido la vértebra de sitio, fue muy bien tratado por un quiropráctico, el quiropráctico logró ajustarlo, pero el quiropráctico brega solamente con la parte mecánica, no con la parte neurofisiológica. Entonces, él sintió alivio, pero volvió inmediatamente, no hacía más que hacer el más mínimo trabajo, volvió otra vez a complicarse. En eso, pues, se entera de nosotros, viene a la oficina, le hacemos un estudio y nos dimos cuenta que el electroneurobiograma medular nos mostró que había unas lesiones específicamente a nivel de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical a nivel de esos ganglios. Comenzamos a darle el tratamiento y ese tratamiento, lo primero que él dice, lo primero que se me fue la corriente, el corrientazo que yo sentía a mitad de la espalda alta. Yo no podía ni siquiera doblarme, decía él. Y todo esto van a estar escuchando su testimonio, porque no se lo pierda, porque es impresionante todo lo que él nos está diciendo. Pero como le estaba diciendo en el segmento anterior, cuando estas lesiones ocurren, estas lesiones pueden ser provocadas por 4 razones nada más. Ya bien sea por un trauma directo, el mero hecho de estornudar, oiga esto, el mero hecho de estornudar, usted estornuda y hace un movimiento brusco con la cabeza, se puede lastimar el área cervical. Porque el área cervical, diferente al área torácica, es que las vértebras cervicales tienen movimiento. Por eso usted puede ir hacia atrás, hacia el frente, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia un lado, hacia el otro lado, porque tiene movimiento. Eso no lo puede hacer la torácica. Sin embargo, las lumbares lo pueden hacer. Usted puede moverse hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás y hacia el frente, porque son vértebras que tienen movimiento. Pero en uno de esos movimientos, cuando se hace un movimiento brusco, se puede lesionar, ya bien sea porque, como dije anteriormente, ya bien sea que se estornuda, ya bien sea que tenga un accidente de carro, o un accidente de motora, o algún movimiento que usted haga, que lo llame y usted haga un movimiento brusco, que mire, de momento, usted se puede lastimar esa área cervical, lastimándose esta área, este plexo que está aquí,
y si no se corrige correctamente, entonces provoca que se vaya degenerando hacia arriba y hacia abajo y empiece a presentar la sintomatología que próximamente usted va a escuchar de Juan Mercado. Pero si pasamos a la próxima gráfica, quiero mostrarle otra cosa. Mire esta área que está aquí. Aquí usted puede ver la arteria, puede ver la vena. La azul es la vena, la otra es la arteria. Puede ver esas partes amarillas, son los diferentes nervios hacia donde va. Puede ver el nervio frénico, puede ver el área anatomótica, puede ver el ángulo del área auricular, etc. Si pasamos a la próxima gráfica. La próxima gráfica. Ahí tenemos, mire qué interesante. Acuérdese, cuando él esté hablando de esta gráfica, él refiere exactamente este problema. Él sentía que la parte del cuello se le ponía dura. En el área muscular, ese músculo que usted ve, que es longitudinal, nosotros llamamos el esternocleidomastoideo. Externo porque está en el esternón, cleido, que va a la parte clavicular, luego entonces va a mastoides. Esa área, por ahí corre esas ramas del nervio cervical, que es el que provoca que cuando en la parte de la raíz se lastima, manda un mensaje de dolor hacia la cabeza, hacia el cuello, hacia los hombros, limitando la cantidad de corriente eléctrica que va hacia esas áreas. La próxima gráfica. Ahí vemos en un cadáver cómo es que se va distribuyendo. Ahí usted está viendo el plexo cérvico-braquial, lo que es todo lo que es amarillo, lo que es rojo la arteria, está la vena, etcétera, y la parte muscular. Ahora imagínese usted cuando la parte de la raíz comienza a afectarse, como en el caso, ahí usted puede ver que está viendo la primera vértebra torácica, la vértebra 7, la 6, la 5, la 4. Ese segmento, cuando se hincha, comienza a limitar el movimiento, porque como se hincha, el elongamiento del músculo y del ligamento se expande tanto que entonces pierde movimiento. Y esto entonces provocando esa incapacidad funcional. La próxima. Ahí lo puede ver con mucho más exactitud. Ve cómo sale de la vértebra, sale hacia el plexo cervical, el plexo cérvico-braquial, todos los otros tejidos que pasan, a los cuales esos nervios son responsables de estimular. Cuando la raíz se lastima, al no pasar suficiente corriente, entonces todos esos tejidos que están ahí, que usted ve cerca, como se limita la cantidad de corriente eléctrica, es como cuando usted tiene en su casa, el receptáculo empieza a limitar la cantidad de corriente, pues mire, la lavadora no le va a funcionar, el aspirador no le va a funcionar, la estufa no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay suficiente conductividad eléctrica. O sea, usted necesita la corriente exacta, precisa, para que su aparato funcione. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado cuando hay una lesión en esta área. Si no se corrige, pues entonces todos estos ganglios que están aquí, que son responsables de llevar corriente a los órganos que están acá, si no lleva la suficiente cantidad de corriente, el cerebro se va a encargar de poder distribuir la corriente en una forma equitativa para evitar que hayan daño. Y esa es la parte que nosotros tenemos que, dentro de la práctica médica, tenemos que tener siempre en mente. O sea, no podemos seguir tratando tan solo la rama, hay que tratar la raíz. Y para tratar la raíz no es a base de exceso de medicamentos. O sea, los únicos que demandan que usen unos medicamentos son precisamente las farmacéuticas, porque de eso viven. O sea, si no hubiesen enfermedades, no hubiese farmacéuticas. Pero también tenemos la situación de los planes médicos. Los planes médicos ahora son los responsables de que la salud de nuestro pueblo se haya deteriorado. No hay entidades más irresponsables como los planes médicos. Y eso no lo digo yo solamente, toda la clase médica lo dice. ¿Por qué? Porque son los que han provocado que la práctica de la medicina en nuestro país
se haya deteriorado tanto, porque ellos son los responsables. No porque la clase médica sea responsable. La clase médica ha tenido, que depende de los planes médicos, que los planes médicos le deben montones de dinero y por eso la cantidad de compañeros que se han ido de Puerto Rico se debe única y exclusivamente a que la responsabilidad de estos planes médicos. Pero todavía los que estamos aquí, pues claro que no dependemos de los planes médicos, pero tenemos la responsabilidad de llamarle la atención a que empiecen a pensar primero en la población antes que en el dinero que ellos se ganan. Porque ellos no pierden, gente. Los planes médicos no pierden. Ellos dejan de ganar, pero no pierden. Entonces, como ellos dejan de ganar, pues ellos le retienen a sus médicos, a su médico de cabecera, le retienen una cantidad de dinero y no se la pagan. Y cuando viene a abrir los ojos, ese médico toma la decisión de irse y el único que se queda pillado es usted, porque entonces tiene que buscar otro compañero médico que lo atienda y a veces son tantos los pacientes que los compañeros no pueden seguir recibiendo cantidades de pacientes porque se ven en la obligación de tener que detener para evitar una mala práctica o que se dañe la tipo de práctica que le está llevando a cabo con excelencia. Por eso es que ya es hora de que aquí se tome una decisión en cuanto a cómo se va a tocar a los planes médicos. Mire, no sé cómo funcione, cómo quieran hacerlo, pero si en otros países existe el que los planes médicos son controlados por el mismo gobierno, como lo es en Europa, pues mire, vamos a ver si posiblemente se haga mejor trabajo que lo que están haciendo hoy en día estos planes médicos, que ellos son los que deciden qué medicamento es el que usted se va a tomar, qué procedimiento es el que usted se le va a dar, cuánto tiempo es el que usted va a estar en el hospital, porque eso lo deciden ellos. Y cuando el compañero médico necesita aplicar un medicamento porque lo necesita el paciente, ellos ven si lo van a pagar o no y tienen la desfachatez de decir, pues nosotros eso no está cubierto o no lo vamos a pagar porque el paciente gastó tanto durante ese año. Pero sin embargo, esos planes médicos saben cómo cobrarle la mensualidad al cliente. Así es que hay que hacer algo. Hay que levantar la voz de protesta. Y tú, compañero médico que me escuchas en este momento, es hora de que te pongas de pie. Nosotros los médicos somos los que atendemos al paciente. Estas compañías de seguro de salud, una compañía ahí que leímos en el periódico esta semana, que le dé 30 y pico de millones de dólares a un hospital. Los hospitales están sufriendo simplemente porque tenemos un grupo de compañías de salud totalmente irresponsables, que lo único que ven en el paciente es el signo de dólares, pero le importa tres divinos la salud de ese paciente. Claro está, porque no es su familiar. Porque si llega a ser su familiar, aparece inmediatamente el medicamento, aparece el procedimiento, aparece el equipo que necesiten. Pero como no son sus familiares, a ellos les importa muy poco. Oiga, y si usted es de la compañía de seguro de salud y me está escuchando, le puede decir a toda esa gerencia que fui yo quien lo dije, que yo no se lo voy a negar. Ya es hora de que a ustedes se les ponga en cinturón para que respeten la clase médica, para que respeten a los pacientes, para que respeten la práctica de la medicina. Basta ya. Basta ya. Porque más compañeros médicos se van a ir por culpa de ustedes los planes médicos. No necesitamos que se vayan, necesitamos que vengan para atender a este pueblo. No nos queda otro remedio más que decirle gracias por esta media hora. Y en la próxima media hora, no se vaya.
para que escuche el interesante testimonio de Juan Mercado. Una lesión que tuvo por 7 meses y que con la terapia electroneuromedular y la terapia neural, pero sobre todo con la mano de Dios, porque yo tan solo soy un humilde siervo, amigo y esclavo del Señor, para que Él se glorifique. Estamos para que en mi Señor sea glorificado. Permítale al Señor que extienda su mano sobre usted. Y yo le garantizo que el Señor lo va a levantar. Dios le bendiga. Muchas gracias.